Haya la simetría de las siguientes funciones. Primera función, f de x igual a x. Sabemos que es una recta. Si vamos dando valores a la x, si x vale 1 y vale 1, si x vale 2 y vale 2, si x vale menos 1 y vale menos 1, vemos que es esta recta. Y sabemos que visualmente una función es par si doblo el eje y me coincide con la función. Vemos que no. Para que fuese par tendría que estar la función aquí. Pero vemos que si vuelvo a doblar, una vez que he doblado el eje y, vuelvo a doblar el eje x, sí que me coincide. Esta función coincidiría con esta. Entonces, visualmente ya podemos ver que es una función impar. Y matemáticamente tiene que cumplir que f de x, que f de menos x sea igual a menos f de x, para que sea impar. Y para que sea par, ya lo dejo aquí, f de menos x tiene que ser igual a f de x. Esto sería par y esto sería impar. F de x es igual a x. F de menos x tenemos que cambiar. Donde ponga x ponemos menos x. Menos x. Y menos f de x es cambiar de signo a toda la función. Menos x. Vemos que f de menos x es igual que menos f de x, porque me da menos x y menos x. Por lo tanto, es una función impar. Vamos con la b. X más 1. Es otra recta de pendiente 1, pero la ordenada en el origen es 1. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando x vale 0, y vale 1. La recta pasa por el 0, 1. Y vemos que si doblo el eje y tampoco me coincide. Y si doblo el eje x, vemos que tampoco me coincide, porque quedaría por aquí la recta. Entonces no va a ser, visualmente se ve que no va a ser ni par ni impar. Aún así lo vamos a hacer matemáticamente. F de x es igual a x más 1, f de menos x es igual, donde ponga x lo cambio por menos x más 1. Vemos que f de x no es igual a f de menos x, porque x más 1 no es igual a x a menos x más 1. Por lo tanto, par no es. Impar es si f de menos x es igual a menos f de x. Menos f de x es cambiar de signo a toda la función, a todos los términos de la función. Menos x menos 1. Multiplicar por menos a toda la función. Sería esto. Menos x menos 1. Y vemos que tampoco es igual. Por lo tanto, no tiene simetría. Ni par ni impar. Vamos a ver la siguiente. X al cubo menos x. Lo primero, sustituimos la x por menos x. Y cuidado, que si el exponente es mayor de 1, tener cuidado porque el menos x está dentro también de mi exponente. También lo tengo que elevar, no dejéis el menos fuera. Menos y x menos x. Esto me da menos por menos por menos, menos x al cubo, y menos por menos, más x. De momento vemos que f de x no es igual a f de menos x, porque x al cubo menos x no es igual a menos x al cubo más x. Y ahora hacemos menos f de x, que sería cambiar de signo a los términos de f de x. Sería multiplicar por menos a x al cubo menos x. Menos por x al cubo menos x al cubo, y menos por menos más x. Vemos que menos f de x sí que es igual a f de menos x. Cumple una simetría impar. F de menos x es igual a menos f de x. Sería impar también. Vamos a hacer la siguiente. X al cuadrado más 1. F de x es igual a x al cuadrado más 1. F de menos x es igual a menos x al cuadrado más 1. Menos por menos más, x al cuadrado más 1. Y vemos que se cumple, que f de x es igual a f de menos x. Simetría par. Y si os fijáis, es una parábola que tiene el vértice en el 0, 1
y al ser el coeficiente a el que acompaña al x al cuadrado positivo, es una parábola que haría algo así. Si doblo el eje y, me coincide, la parte de la derecha me coincide con la parte de la izquierda. Se uniría. Por lo tanto, es una función par. Y matemáticamente lo único que he hecho es que cumpla esta ecuación. F de menos x tiene que ser igual a f de x. X al cuadrado más 1, x al cuadrado más 1. Lo cumple. X a la cuarta menos x al cuadrado. Mira, un truquito, siempre que tengamos coeficientes pares, tiene muchas posibilidades de que sea una función par. Porque cuando yo sustituya por menos x, me va a quedar exactamente lo mismo. Menos x a la cuarta es x a la cuarta, porque menos por menos por menos por menos es más, y x por x por x por x es x a la cuarta, y menos x al cuadrado. Menos por menos es más. Esto me da x a la cuarta menos x al cuadrado. Si os fijáis, si tenemos coeficientes pares en todas las x, mi función me ha dado lo mismo. Sin embargo, si tengo un coeficiente par y uno impar, por ejemplo, este caso, al sustituir por menos x me quedaría menos x a la cuarta menos x. X a la cuarta más x. No sería par y tampoco impar. El secreto está, si tengo coeficientes impares, la función posiblemente sea impar. Y si tengo coeficientes pares, la función posiblemente sea par. Pero si tengo coeficientes mezclados, por ejemplo, coeficiente par o exponente par y exponente impar, casi con total seguridad la función no va a ser ni par ni impar. Vale, en este caso, como eran pares, la función va a ser par. Aún así, comprobarlo matemáticamente. F de x es igual a menos e elevado a x. F de menos x es igual a menos e elevado a menos x. Esto es igual que menos 1 partido de e elevado a x. E elevado a menos x es 1 partido de e elevado a x. Por el menos 1 partido de e elevado a x. No es lo mismo que f de menos x. Y menos f de x es menos por menos más e elevado a x. Vemos que f de menos x no es igual que menos f de x y tampoco es igual que f de x. Por lo tanto, no es ni par ni impar. No tiene simetría. 1 partido de x elevado a 6. Sustituimos por menos x y me queda 1 partido de x de menos x elevado a 6. Es 1 partido de menos por menos por menos 6 veces, al ser par me queda positivo, x elevado a 6. Lo que os decía, si es par, tiene muchas posibilidades de que sea par. F de menos x o h de menos x es igual a h de x. Función par. Ya vimos en la teoría la siguiente función. Pero ahora no tengo seno de x, tengo seno de x menos 1. Vimos que el seno de x era esta función y era una función impar. Porque si doblo con el eje y me queda algo así la función, y si vuelvo a doblar con el eje x, ya la función se me queda una encima de la otra. Es una función impar, pero seno de x. ¿Qué pasa seno de x menos 1? Que es la función que tenemos. Esto sería h de x. Si hago h de menos x, me queda seno de menos x menos 1. Vemos que esto ya no cumple la función impar. Porque para que cumpla la función impar tiene que ser h de menos x, tiene que ser igual a menos h de x. Menos seno de x menos 1. Si os fijáis, por ejemplo, si x vale 31, seno menos seno de 31 menos 1 menos seno de 30 tendría que ser igual a seno de menos 31 menos 1 a seno de menos 32. Y vemos que no. Menos seno de 30 no es igual a seno de menos 32. Por lo tanto, no es
una función impar y tampoco una función par. Solo es una función impar cuando tenemos seno de x, no seno de x y algo más. No tiene simetría. Con el coseno nos va a pasar lo mismo. Sabíamos que el coseno de x es una función par. Hace algo así. Función periódica y par. Si doblo el eje y, se me junta esta parte, se me junta con esta parte. Si os fijáis, este punto se junta con este punto se junta con este punto se junta con este. Es una función par, pero en cuanto yo añada algo más, coseno de x más 2 deja de ser una función par. Y lo podéis comprobar siempre con números también. F de x, coseno de x más 2. F de menos x, para que sea una función par ya sabemos que f de x tiene que ser igual a f de menos x. Coseno de menos x más 2. Si ponemos un ángulo, por ejemplo 30 grados, coseno de 32 no es lo mismo que coseno de menos 28. Sustituido la x por 30. Por lo tanto no tiene simetría. Y vamos a ver las tres últimas. G de x es igual a x más 1 partido de x menos 2. Sustituimos. G de menos x es igual a menos x más 1 partido de menos x menos 2. G de x, para que sea par, tiene que ser igual a g de menos x. Y vemos que no, porque x más 1 no es lo mismo que menos x más 1 y x menos 2 no es lo mismo que menos x menos 2. Y ahora, menos g de x es igual, cuidado aquí, cuando tengamos una fracción, si yo multiplico por menos una función, no estoy multiplicando por menos a toda la función, estoy multiplicando por menos al numerador. Si multiplico por menos a toda la función, no estaría cambiando el signo. Por ejemplo, 2 partido de 3. Si yo quiero cambiar el signo a 2 partido de 3, solamente lo multiplico al numerador, menos 2 partido de 3. Si multiplico al numerador y al denominador, me quedaría menos 2 partido de menos 3, otra vez 2 partido de 3. No le he cambiado el signo, porque menos entre menos, más. Entonces, cuando multipliquéis por menos a una función racional, lo que tenéis que hacer es multiplicar solo al numerador. Y me quedaría que menos g de x, menos por g de x, es menos x menos 1 partido de x menos 2. Y vemos que menos g de x no es igual que g de x, no es igual que g de menos x. Vemos que no, porque menos x más 1, para verlo de otra manera también es dando valores a la x. Por ejemplo, vamos a dar el valor 2 a la x. Sustituimos 2 más 1, 3. Vale, vamos a dar el valor 3 para no anular ningún denominador. 3 más 1, 4. Y 3 menos 2, 1. G de menos x, voy a dar valor de 3. En teoría, para que sea par, debería de cumplirse, que da el mismo valor. Menos 3 más 1, menos 2. Menos 3 menos 2, menos 5. Ya vemos que 4 partido de 1 no es lo mismo que 2 partido de 5. Menos entre menos más. No es lo mismo. Y ahora, menos g de x. Menos 3 menos 1, menos 4. Y 3 menos 2, 1. Esto me daría menos 4, esto me daría 4. Vemos que g de menos x, para que sea impar, tiene que ser igual a menos g de x. Vemos que no se cumple. Si no lo veis bien, dar números. De todas formas, ya sabemos, una vez que tengamos la función principal, hacemos g de menos x, se ve que no es lo mismo, x más 1 partido de x menos 2 no es lo mismo que menos x más 1 partido de menos x menos 2, si no dais un valor a la x, el que queráis, intentar no dar valores extraños, por ejemplo, que no se anule el denominador en una de ellas y demás. Y si vemos que no es par, lo que tenemos que hacer es comparar g de menos x con menos g de x para ver si es impar. G de menos x es igual a menos g de x. Si se cumple sería impar, y si se cumple g de x es igual a g de menos x, sería par. Y vemos que no se cumple, y si no, dais un valor. Por lo tanto, no tiene simetría.
Vamos a resolver la siguiente. Vemos que tiene un coeficiente par y un coeficiente impar. Eso ya me está diciendo que no va a ser ni par ni impar. Aún así lo hacemos matemáticamente. G de menos x es igual a menos x al cuadrado menos 3 por menos x más 2. Y esto me queda x al cuadrado más 3x más 2. Y vemos que g de x no es igual que g de menos x. Me cambia el signo del x elevado a 1. Y ahora hacemos menos g de x para ver si estos dos se cumplen, entonces sería función impar, si estos dos son iguales. Sería multiplicar por menos a toda la función. X al cuadrado menos 3x más 2. Y me queda menos x al cuadrado más 3x menos 2. Y vemos que x al cuadrado más 3x más 2 no es lo mismo que menos x al cuadrado más 3x menos 2. Por lo tanto, no tiene simetría. Y por último vamos a hacer una función irracional. 2 partido de raíz de x. H de menos x sería igual a 2 partido de raíz de menos x. Ya vemos que esto no es igual. Si yo, por ejemplo, doy el valor a la x 4, 2 partido de raíz de 4, que sería 2, 2 partido de 2 es 1, y 2 partido de raíz de menos 4 no tiene solución real, por lo tanto, no sería igual h de x que h de menos x, no sería una función impar. Y tampoco impar, porque menos h de x es igual a menos 2 partido de raíz de x. Si yo pongo el valor 4, menos 2 partido de raíz de 4 es menos 1. Sin embargo, aquí es 2 partido de raíz de menos 4. Tampoco tiene simetría.